Cuando todo parecía imposible, Dios hizo algo inesperado. Hay un punto en la vida que casi nadie quiere admitir en voz alta. No es cuando las cosas van mal, ni cuando estás luchando todavía con algo de esperanza. Es ese momento más profundo, más silencioso, en el que ya no tienes fuerzas ni para pedir un milagro. Cuando lo intentaste todo, cuando oraste, hablaste, insististe, esperaste, y aún así, nada cambió. No queda estrategia, no queda energía, no queda argumento, solo queda un cansancio hondo y una sensación incómoda. Esto ya no depende de mí. En ese es el instante que muchos confunden con el final, el momento en que piensas que Dios llegó tarde, que la historia se cerró, que lo imposible ganó. Pero hay algo que casi nunca se dice con claridad para Dios. Ese punto no es el cierre, es el inicio de una obra distinta. No una obra que responde a tus planes, sino una que nace cuando el control humano se rompe por completo. Cuando todo parecía imposible, no porque faltara fe, sino porque ya no quedaba fuerza. Ahí es donde muchas personas descubren que Dios no actúa según el ritmo de la desesperación, sino según la verdad del corazón. Dios no entra mientras todavía crees que puedes sostenerlo todo. Entra cuando ya no estás fingiendo fortaleza, cuando no tienes nada que ofrecer, cuando no sabes cómo seguir. Ese lugar que llamas derrota es muchas veces el único espacio donde Dios puede actuar sin interferencias. Tal vez hoy estás ahí, no pidiendo grandes respuestas, no esperando finales felices, solo tratando de respirar. Y si es así, necesitas saber algo esencial. No llegaste tarde, no fallaste, no perdiste la fe. Llegaste al punto donde lo humano se acaba y lo divino ya no compite con nada. Este mensaje no es para convencerte de que todo va a mejorar rápido. Es para mostrarte que lo imposible no espanta a Dios. Lo invita el error de pensar que Dios actúa antes del límite. Durante mucho tiempo nos enseñaron que Dios responde cuando aún tenemos fuerza, cuando todavía podemos mantener la fe firme, cuando no hemos tocado fondo, pero esa idea crea una confusión peligrosa. Hace creer que si todo colapsó, entonces Dios no apareció, como si su presencia dependiera de nuestro equilibrio emocional o de nuestra capacidad de resistir. La realidad es otra. Dios no suele intervenir para reforzar el control humano, sino para transformarlo. Muchas veces esperamos que Dios actúe mientras aún tenemos planes, opciones y explicaciones. Pero mientras seguimos sosteniendo el timón con rigidez, no dejamos espacio para que Él dirija. No porque Dios no quiera ayudar, sino porque seguimos intentando salvar la situación con nuestras propias fuerzas. Por eso lo imposible no es el problema. El problema es creer que Dios debe actuar antes de que perdamos el control. Cuando en realidad hay procesos donde Dios espera hasta que dejamos de pelear, no por rendición amarga, sino porque ya no podemos seguir fingiendo que tenemos todo bajo control. Ese límite no es castigo, es verdad. Y Dios siempre trabaja desde la verdad, no desde la apariencia. Cuando todo parecía imposible, Dios no estaba ausente. Estaba esperando que dejaras de sostener lo que nunca fue diseñado para que lo cargaras solo. Ahí comienza algo inesperado, no siempre afuera. Primero, dentro, cuando lo imposible no es el problema, sino el escenario. Hay una idea que se repite en el interior cuando todo se vuelve imposible. Esto salió mal, esto no debía pasar. Esto significa que Dios no actúa. Pero esa lectura nace del miedo, no de la fe, porque lo imposible en la lógica de Dios no es un obstáculo. Es un escenario, no es el lugar donde la historia muere, es el lugar donde deja de ser controlada. Mientras algo todavía parece posible, seguimos negociando, ajustamos planes, calculamos opciones, pedimos ayuda, pero sin soltar del todo. En ese punto, Dios acompaña, pero no invade. Respeta el espacio donde todavía creemos que podemos resolverlo solos. Lo imposible cambia eso por completo. Lo imposible corta las rutas alternativas, derrumba las estrategias, silencia las excusas. Y en ese silencio forzado aparece un terreno nuevo donde Dios puede actuar sin competir con tu control. Muchas personas creen que lo imposible aleja a Dios porque se sienten abandonadas cuando llegan allá, pero no es abandono. Es transición. Pasaste de la zona donde la fe todavía podía mezclarse con autosuficiencia
a la zona donde solo queda entrega, y esa entrega no siempre se siente espiritual. A veces se siente como vacío, como cansancio extremo, como rendición sin palabras. Pero es real y es poderosa. En la Biblia, Dios no evitó que muchos llegaran a lo imposible. Permitió el mar cerrado, la tumba se la da, la noche oscura, el desierto sin agua. No porque quisiera verlo sufrir, sino porque ahí la intervención no se confunde con suerte, con coincidencia, ni con mérito humano. Ahí, lo que ocurre solo puede atribuirse a Él en lo imposible. Revela con claridad quién actúa y desde dónde lo inesperado de Dios casi siempre nace en ese escenario. No llega cuando todo aún puede arreglarse con esfuerzo. Llega cuando ya no hay manera de sostener la narrativa de yo pude. Y ese cambio es profundo, porque no solo transforma la situación, transforma la relación. Ya no te acercas a Dios como quien pide ayuda para completar un plan, sino como quien entrega la historia entera. Cuando lo imposible aparece, también cae una ilusión peligrosa, la idea de que la fe es una herramienta para evitar el colapso. La fe no siempre evita que todo se rompa. A veces permite que se rompa lo que tenía que romperse para que algo verdadero pueda nacer. No todo colapso es pérdida. Algunos son liberación. Si hoy estás frente a algo imposible, no lo interpretes solo como un límite. Míralo como un escenario. No uno cómodo, no uno deseado, pero sí uno honesto, un lugar donde ya no tienes que sostener apariencias ni justificar esfuerzos, un lugar donde Dios no necesita interrumpirte, porque ya no estás corriendo. Estás quieto, aunque sea por cansancio, y en esa quietud forzada, Dios empieza a hacer lo inesperado. En el siguiente momento vamos a entrar en una distinción clave, la rendición que no es derrota, sino un cambio de autoridad. Porque no todo soltar es perder. A veces, soltar es permitir que otro tome el lugar que nunca te correspondió ocupar. La rendición que no es derrota es cambio de autoridad. La palabra rendición suele provocar rechazo. Suena a fracaso, a pérdida, a bajar los brazos, pero en la vida espiritual rendirse no significa desaparecer. Significa dejar de ocupar un lugar que nunca fue tuyo. No es debilidad, es lucidez. Es reconocer que cargaste un peso que no te correspondía y que, aunque lo hiciste con buenas intenciones, te estaba desgastando por dentro. Hay un momento muy específico en el que la rendición ocurre. No es cuando todo se resuelve ni cuando llega la respuesta. Es cuando el alma ya no tiene energía para seguir sosteniendo la ficción del control. Cuando orar deja de ser una lista de peticiones y se vuelve una frase simple, a veces ni siquiera pronunciada. Ya no puedo más. Ahí no hay teatro espiritual, no hay postura correcta. Solo verdad, esa rendición no es pasiva, no es resignación, es un cambio de autoridad interior. Hasta ese punto, tú eras quien llevaba el timón. Incluso cuando pedías ayuda a Dios, decías confío, pero seguías decidiendo desde el miedo, la urgencia o la necesidad de resultados. La rendición verdadera ocurre cuando aceptas que no sabes cómo seguir y dejas de fingir que sí a no, entregas solo el problema. Entregas el derecho a dirigirlo. En la Biblia, cada vez que alguien se rindió de verdad, algo se reordenó, no siempre de inmediato, pero sí profundamente. La rendición abre espacio, no fuerza a Dios a actuar, pero deja de estorbar su acción, porque Dios no compite con tu voluntad, no pelea por el control, espera a que lo sueltes. Muchos confunden rendición con abandono de la fe. En realidad, es una fe más madura, una fe que ya no necesita garantías ni explicaciones rápidas, una fe que se apoya, no que se defiende. Y ese cambio interno suele venir acompañado de una sensación extraña, alivio, mezclado con miedo. Alivio porque ya no cargas solo, miedo porque ya no decides todo, pero esa tensión es señal de que algo real está ocurriendo. Rendirse no significa dejar de sentir dolor, ni dejar de desear una solución. Significa dejar de convertir el resultado en tu identidad. Significa aceptar que, aunque no entiendas lo que viene, no tienes que controlarlo para que Dios esté presente. La rendición no te quita dignidad, chila de vuelo, te saca del rol de salvador de tu propia historia y te coloca en el lugar de hijo, de criatura, de alguien acompañado. Cuando ocurre este cambio de autoridad, algo se aquieta por dentro. No porque
problema desaparezca, sino porque ya no te pertenece de la misma manera. Deja de ser una carga personal y se vuelve una historia compartida con Dios. Y ahí es donde lo inesperado empieza a gestarse, no como premio, sino como consecuencia natural de haber soltado. En el próximo momento vamos a tocar una verdad que suele incomodar. ¿Por qué Dios no hace lo que esperas, aunque siempre hace lo que necesitas? Y cómo entender esa diferencia puede evitarte una frustración innecesaria cuando lo inesperado no llega en la forma que imaginabas. ¿Por qué Dios no hace lo esperado, aunque sí hace lo necesario? Una de las heridas más silenciosas en la fe nace aquí, cuando Dios actúa, pero no como tú imaginabas. Cuando pediste alivio y llegó, cuando esperabas un cambio externo y lo que cambió fue tu interior. En ese punto, muchos sienten decepción, no porque Dios no haya hecho nada, sino porque no hizo lo que se esperaba. Y esa diferencia duele más de lo que solemos admitir. Lo esperado nace casi siempre de la urgencia, de la necesidad de que algo termine, se arregle o desaparezca. Lo necesario, en cambio, nace de una visión más profunda, una que tú no tienes completa. Dios no ignora tu deseo de alivio, pero tampoco lo convierte automáticamente en prioridad, porque hay dolores que, si se quitan demasiado pronto, dejan intacta la raíz que los produjo. Cuando Dios actúa de forma inesperada, no es indiferencia, es precisión. Él no responde solo al problema visible, responde a la estructura interior que ese problema reveló. Por eso muchas veces su acción parece lateral, lenta o incluso desconectada de lo que pediste. Tú pedías una puerta abierta, Dios estaba cerrando una dependencia. Tú pedías una respuesta clara. Dios estaba fortaleciendo tu capacidad de esperar sin romperte. Esto genera confusión porque hemos aprendido a asociar la intervención divina con resultados inmediatos. Pero la Biblia muestra otra lógica. Dios libera sí, pero también forma, sana, pero también redefine. Interviene, pero no siempre interrumpe el proceso. Su acción no busca impresionarte, busca sostenerte a largo plazo. Hay algo que cuesta aceptar. Dios no está comprometido con cumplir tus expectativas, pero sí con cuidar tu destino. Y a veces, lo que esperas no es compatible con lo que necesitas para seguir creciendo, para no repetir ciclos, para no volver al mismo punto más adelante. Por eso su acción puede sentirse extraña al principio, porque rompe la narrativa que tú habías construido sobre cómo debía verse la solución. Esto no significa que Dios ignore tu clamor, significa que lo escucha completo, no solo en la superficie. Escucha tu miedo, tu cansancio, tu historia, tus patrones, y desde ahí responde no para aliviar un momento, sino para transformar un camino. Lo inesperado de Dios suele ser más profundo que lo espectacular, más estable que lo emocional, más silencioso que lo urgente. Cuando empiezas a comprender esto, algo se reacomoda dentro. Dejas de medir la presencia de Dios por la forma de la respuesta y empiezas a reconocerla por el efecto que produce. Tal vez la situación no cambió aún, pero tú ya no reaccionas igual. Tal vez el problema sigue, pero tu forma de sostenerlo es distinta. Eso también es intervención. Y muchas veces es la más importante. Dios no te niega lo que esperas por crueldad. A veces lo pospone, a veces lo transforma, a veces lo reemplaza por algo que aún no puedes ver. Pero nunca actúa al azar. Lo inesperado no es improvisación divina. Es una respuesta que nace de un conocimiento más profundo de tu historia que el que tú mismo tienes. En el siguiente momento vamos a entrar en una etapa que muchos malinterpretan: el silencio que viene antes de lo inesperado. Ese espacio donde parece que nada ocurre, pero donde en realidad se está preparando algo que todavía no tiene forma visible. El silencio previo a lo inesperado. Hay un momento que casi nadie sabe interpretar. No es el colapso, no es la crisis, no es la oración desesperada. Es lo que viene después. Cuando ya hablaste, ya lloraste, ya pediste, ya explicaste todo. Ipsilon, no pasao, nadao. Ese silencio es uno de los espacios más incómodos de la fe. Porque no duele como el golpe, pero inquieta más. Parece vacío, parece abandono, parece ausencia de respuesta. Y sin embargo, muchas de las acciones más profundas de Dios
comienzan ahí. Ese silencio no llega porque Dios se haya alejado. Llega porque algo se ha detenido. Se detuvo la urgencia, se detuvo la estrategia, se detuvo la necesidad de controlar el resultado. El silencio aparece cuando ya no hay fuerzas para seguir empujando. Y justo por eso es un terreno fértil. Porque mientras tú hablas, justificas, planeas o reclamas, el ruido interno no permite que algo nuevo tome forma. Dios usa el silencio no para castigarte, sino para desarmarte con cuidado, no para confundirte, sino para quitarte las muletas emocionales que ya no sostienen. En ese espacio callado se cae la ilusión de que todo depende de ti. Y eso duele, porque el control da una falsa sensación de seguridad. Pero también libera, porque deja espacio para que Dios actúe sin competir con tus intentos. Muchos se van en esta etapa, interpretan el silencio como un no definitivo, como un rechazo, como señal de que no valió la pena creer. Pero el silencio previo a lo inesperado no es un cierre, es una pausa cargada de intención. Es cuando Dios trabaja en capas que no ves, dando prioridades, cerrando puertas internas, preparando un movimiento que todavía no tendría sentido si ocurriera antes. En la Biblia, el silencio casi siempre antecede a algo decisivo, no porque Dios disfrute esperar, sino porque el corazón humano necesita tiempo para alinearse con lo que viene. Si Dios hablara demasiado pronto, su respuesta sería malinterpretada, mal usada o rechazada. El silencio protege la obra que aún no puede ser explicada. Hay algo importante aquí. El silencio no significa que no haya dirección. Significa que la dirección todavía no se puede expresar en palabras. Porque lo que Dios va a hacer no es solo una solución externa, es un reordenamiento interno. Y eso no se anuncia, se forma como una raíz bajo la tierra, como algo que crece sin ruido, pero con firmeza. En este silencio, muchas cosas mueren. Expectativas rígidas, versiones antiguas de ti, formas de relacionarte con Dios basadas solo en resultados. Y aunque se siente como pérdida, en realidad es preparación. Porque lo inesperado de Dios no llega a corazones tensos, llega a corazones disponibles. Si estás en ese punto donde todo está quieto y no entiendes por qué, no asumas que Dios se fue. A veces el silencio es la forma más profunda de presencia. Es Dios diciendo, todavía no, porque lo que viene necesita que estés listo por dentro, no solo desesperado por fuera. En el siguiente momento vamos a tocar algo que suele sorprender aún más. ¿Qué pasa cuando Dios no cambia primero la situación, sino a la persona que está dentro de ella? Ese giro suele ser el inicio real de lo inesperado. Cuando Dios cambia a la persona antes de cambiar la situación. Hay algo que casi nadie espera cuando clama por un cambio. La mayoría ora para que la circunstancia se mueva, para que el problema se resuelva, para que el dolor termine. Pero muchas veces lo primero que Dios toca no es lo que te rodea, sino lo que llevas dentro. Y eso desconcierta porque no era lo que pediste. Tú querías salida. Dios empezó por transformación. Este es uno de los momentos más difíciles de aceptar en la fe, porque desde afuera parece que nada mejoró. La situación sigue ahí. El límite continúa en el escenario, no cambia. Pero algo interno empieza a moverse de una forma silenciosa e irreversible. Cambia tu manera de mirar, cambia lo que toleras, cambia lo que ya no estás dispuesto a cargar. Y ese cambio interno es, muchas veces, la verdadera intervención de Dios. Hace esto porque sabe algo que tú todavía no ves. Si cambiara la situación sin cambiarte a ti, regresarías al mismo lugar con otra forma, repetirías patrones. Volverías a sostener cargas que no te corresponden. Confundirías alivio con sanidad. Por eso, cuando todo parece imposible, Dios a veces decide rehacer al caminante antes de despejar el camino. Este proceso no se siente glorioso, no viene acompañado de emoción intensa ni de respuestas claras. Se siente más bien como una pérdida de piel, cómo dejar de reaccionar igual, cómo darte cuenta de que ya no puedes fingir fortaleza, cómo aceptar límites que antes ignorabas, y aunque eso incomoda, ahí nace algo profundamente nuevo, una identidad que no depende de resultados. Cuando Dios cambia, la persona cambia la raíz, y cuando la raíz cambia,
lo que venga después ya no se sostiene en desesperación, sino en verdad. De pronto, el problema ya no define tu valor. La espera ya no te destruye. La imposibilidad ya no te aplasta como antes. No porque seas más fuerte, sino porque ya no estás solo luchando. Muchos interpretan este proceso como retroceso. Dicen, antes tenía fe, ahora solo tengo cansancio. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es una fe más honesta, menos ruidosa, menos basada en expectativa y más basada en relación. Una fe que no exige, sino que confía, que no se aferra al resultado, sino a la presencia. En la Biblia, este patrón se repite una y otra vez. Dios cambia el corazón de alguien antes de abrir el mar. Trabaja en la identidad antes de entregar la promesa. Ajusta la mirada antes de mostrar el camino, porque lo inesperado de Dios no siempre es un milagro visible. A veces es una persona que ya no es la misma frente al mismo escenario. Y aquí hay algo clave. Cuando Dios te cambia primero, lo que venga después ya no puede destruirte, porque la situación deja de ser el centro. Ya no necesitas que todo se resuelva para estar en pie, y eso, aunque no lo parezca, es una de las formas más profundas en que Dios responde cuando todo parecía imposible. En el siguiente punto vamos a tocar algo que suele pasar desapercibido. ¿Por qué muchas veces la acción de Dios solo se entiende después, cuando miras hacia atrás y conectas cosas que antes no tenían sentido? La acción de Dios que solo se entiende después. Hay intervenciones de Dios que no se sienten como respuestas en el momento en que ocurren. No llegan con claridad inmediata, ni con alivio instantáneo. Llegan como pequeños movimientos que parecen inconexos, decisiones que no entiendes, caminos que se cierran sin explicación, cambios internos que no sabes cómo nombrar, el presente. Todo eso se siente confuso, pero con el tiempo empieza a tomar forma. Dios no siempre explica mientras actúa. Muchas veces actúa primero y explica después, cuando el corazón ya puede sostener la verdad sin romperse. Si entendieras todo desde el inicio, intentarías controlar el proceso. Si vieras el final antes de tiempo, te adelantarías. Por eso, lo inesperado de Dios suele revelarse en retrospectiva, cuando miras atrás y descubres que nada fue casual. En un momento solemos interpretar esas acciones como retrasos, errores o incluso pérdidas. Pensamos que algo salió mal, que tomamos la decisión equivocada, que Dios no respondió como esperábamos. Pero cuando pasa el tiempo, algo se aclaró, empiezas a ver conexiones, comprendes por qué esa puerta no se abrió, por qué esa relación terminó, por qué ese plan no prosperó, y lo que antes dolía sin sentido, ahora encaja. Esto no significa que el dolor haya sido menor, significa que no fue inútil. La acción de Dios que solo se entiende después no es indiferencia, es cuidado profundo. Es Dios evitando un daño mayor, era reubicándote, protegiéndote de versiones de futuro que no hubieran sostenido tu alma. Pero ese tipo de cuidado no se siente como protección en el momento. Se siente como confusión. La fe madura aprende a convivir con esa ambigüedad. Aprende a caminar sin tener todas las piezas. Aprende a confiar incluso cuando no hay narrativa clara, porque entiende algo esencial. Dios no trabaja solo para resolver situaciones, trabaja para formar personas capaces de vivir lo que viene después. Cuando mires atrás, muchas veces descubrirás que Dios estaba respondiendo mientras tú pensabas que estaba en silencio, que estaba guiando mientras tú sentías estancamiento, que estaba cerrando ciclos mientras tú pedías oportunidades. Y esa comprensión tardía no es una falla del proceso, es parte de él. Por eso, cuando todo parecía imposible y Dios hizo algo inesperado, tal vez no lo reconociste en el momento, tal vez no lo celebraste, tal vez incluso lo resististe, pero con el tiempo te darás cuenta de que esa acción fue precisa, necesaria y profundamente amorosa. No porque evitó todo dolor, sino porque te sostuvo dentro de él sin destruirte. En el siguiente punto vamos a tocar una verdad que suele incomodar. ¿Por qué lo inesperado de Dios no siempre se siente como un milagro? Y cómo su obra más profunda suele ser silenciosa, estable y duradera. ¿Por qué lo inesperado de Dios no siempre parece un milagro? Cuando piensas en una intervención de Dios, casi siempre imaginas algo visible, inmediato y extraordinario. Algo que rompa la lógica,
que cambie la escena de un momento a otro, que deje claro que Él actuó. Pero una de las verdades más difíciles de aceptar es lo más profundo que Dios hace. Rara vez se presenta como espectáculo. Muchas veces su acción inesperada no se siente como milagro, sino como un ajuste silencioso que apenas notas al principio. Esto ocurre porque solemos asociar el milagro con emoción intensa. Esperamos sentir alivio, euforia, gratitud inmediata. Pero Dios no trabaja para provocar reacciones, trabaja para producir estabilidad. Y la estabilidad no grita, la estabilidad se construye. Por eso, cuando Dios actúa de forma inesperada, a veces no sientes nada especial. Simplemente un día te das cuenta de que algo ya no te domina como antes, que el miedo perdió fuerza, que la herida dejó de sangrar, que la desesperación ya no dirige tus decisiones. Eso no se celebra como milagro, pero lo es. Es un milagro que no depende del contexto externo, sino de una transformación interna que te permite seguir en pie incluso si la situación no cambió como querías. Dios sabe que los milagros externos pueden resolverse rápido, pero si el interior no es tocado, el vacío regresa. Por eso, muchas de sus respuestas son discretas, pero permanentes. Hay personas que dicen, Dios no hizo nada porque el problema sigue ahí, pero no ven que ahora enfrentan ese mismo problema sin perderse a sí mismas, que ya no reaccionan igual, que ya no viven con el mismo nivel de angustia, que ya no se rompen por dentro. Ese cambio no es ausencia de milagro, es un milagro más profundo, menos vistoso, pero mucho más seguro. Dios también actúa así porque quiere proteger tu fe. Si cada respuesta fuera explosiva, tu relación con Él se basaría solo en resultados visibles. Buscarías a Dios por lo que hace, no por quién es. En cambio, cuando su obra es silenciosa, aprendes a reconocerlo en lo cotidiano, en lo estable, en lo que permanece incluso cuando no hay aplausos ni testimonios impactantes. Lo inesperado de Dios suele sentirse normal después de un tiempo añún, y eso confunde, porque esperamos que lo divino siempre se sienta extraordinario, pero lo verdaderamente transformador termina integrándose a tu vida, vuelve parte de ti. Ya no necesitas señalarlo, porque te sostiene desde adentro. Por eso, cuando mires tu historia, no busques solo momentos espectaculares para reconocer la acción de Dios. Mira lo que ya no te destruye, lo que ya no te controla, lo que ya no te roba la paz de la misma manera. Ahí hay una obra que no hizo ruido, pero cambió el rumbo. En el siguiente y último punto vamos a cerrar con una verdad que redefine todo el camino. ¿Por qué cuando todo parecía imposible no estabas llegando al final, sino al punto exacto donde Dios podía actuar sin resistencia? No era el final, era el punto de entrega. Hay una idea que se repite en el corazón de muchas personas cuando todo se derrumba. Esto se terminó la esperanza, se terminó la fuerza, se terminó la fe, pero lo que casi nadie entiende en ese momento es que para Dios ese punto no es un cierre, es una apertura distinta. No una apertura hacia afuera, sino hacia adentro. Cuando todo parecía imposible, no estabas llegando al final del camino, estabas llegando al único lugar donde ya no había nada que defender. Dios no actúa con plenitud, mientras todavía intentamos sostenerlo todo. Mientras aún creemos que con un poco más de esfuerzo, de control o de explicación, podemos resolver lo que nos supera, el punto de entrega no es cuando decides rendirte, es cuando ya no puedes fingir que puedes, cuando dejas de negociar, cuando ya no presentas argumentos, cuando simplemente estás ahí, sin fuerza, sin estrategia, sin máscaras. Ese lugar asusta porque parece vacío, pero en realidad es el primer espacio verdaderamente libre de expectativas rígidas, libre de exigencias internas, libre de la necesidad de demostrar algo a Dios o a ti mismo. Y es ahí donde Dios puede hacer algo inesperado, no porque todo esté listo afuera, sino porque por dentro ya no hay resistencia. Muchos miran ese momento y piensan que fallaron, que no supieron creer lo suficiente, que no fueron constantes, que Dios se cansó, pero la verdad es otra. No perdiste la fe, soltaste el control, y esa diferencia lo cambia todo, porque la fe que nace de la entrega no depende de resultados inmediatos.
Se apoya en la confianza silenciosa de que no estás solo, incluso cuando no entiendes nada. Cuando Dios actúa desde ese lugar, lo que hace no se rompe fácilmente, no se cae con la próxima dificultad, no se desarma con la siguiente espera, porque ya no está sostenido por tu fuerza, sino por su presencia. Y eso es lo que hace que lo inesperado de Dios sea tan transformador. No solo cambia la historia, cambia la forma en que caminas dentro de ella. Si hoy sientes que todo llegó a un límite, no te apresures a interpretarlo como pérdida. Tal vez es el punto exacto donde ya no necesitas luchar para que Dios actúe. Tal vez no era el final, sino el único lugar donde podías descansar y permitir que Dios hiciera lo que solo Él puede hacer. Cuando todo parecía imposible, Dios no estaba ausente. Estaba esperando ese instante silencioso donde tu corazón ya no tenía nada que probar, solo espacio para recibir.